Otra cara de la moneda. Bueno, señores, hacía algunos días, ¿verdad?, que no estábamos con ustedes, pero ya vamos retomando la costumbre de estar con ustedes a través de YouTube y una serie de aplicaciones digitales para todo el pueblo de República Dominicana y también para todo el mundo. Óiganse bien, para todo el mundo. Este es su canal Buena TV. Buena TV, el único canal completamente clásico de la República Dominicana. Bien, señores, nuestro primer tema, nuestro primer comentario se refiere a la familia de República Dominicana. A la familia. La familia tiene que ponerse atenta. La familia tiene que retomar el rol que tenía hace muchos años. Da pena que en estos tiempos y básicamente estas generaciones, los padres andan por un lado y los hijos, o sea, los descendientes, andan por otro lado. Porque se ha perdido el contacto directo de padre a hijos, especialmente cuando los hijos ya van pasando de, ¿cómo se llama esto? Cuando tienen ya 12, 13, 14 años. ¿Cómo se llama esta etapa? La adolescencia, exactamente. Fíjense, se me había olvidado este término. La adolescencia. Y de ahí pasan a la juventud. Entonces, se van perdiendo el contacto. ¿Cuáles son los culpables de esta situación? Vamos a decir, este modernismo escalonado, escalofriante, que ha invadido a todos los dominicanos, en el caso de nosotros, pero que nos llega de parte de todo el mundo. Fíjense cómo es la cosa. Entonces, ya los niños, cuando ya tienen 5 años, 6 años, 7 años, no piden, en el caso de la niña hembra, una muñequita de trapo, una muñeca. No, piden una tablet, piden un celular. Imagínense ustedes. Entonces, desde esa edad comienzan a ver cosas que no pueden ver. Cosas que no pueden ver y a imitar esas cosas que ven en las tablets y en los celulares. Por eso es que nos preocupa mucho el derrotero de la familia en República Dominicana. La familia. Fíjense cómo ya se ha perdido el contacto directo y el cariño que existía anteriormente en la familia. En la familia. Muchas veces los padres y la madre no se dan cuenta con quiénes se juntan sus hijos, en qué están, en qué andan, qué están haciendo. Y cuando le llega la noticia de que su hijo estuvo envuelto en un problema y salió herido, o como es peor, le han dado muerte, usted ve que los padres salen con la mano en la cabeza porque ignoraban que sus hijos estaban metidos en ese tipo de cosas. ¿Cuáles son ese tipo de cosas? La delincuencia a temprana edad, la delincuencia, las drogas y todo ese tipo de delincuencia, repetimos, que hoy invade muchos barrios, la mayoría de República Dominicana. A veces usted vivía, por ejemplo, en una ciudad grande y usted decidía irse a un campo o a una ciudad pequeña
a pasarse unos días para descansar la mente y eso. Pero cuando usted va a esa ciudad pequeña, usted se dan cuenta que la corrupción y el vicio que hay en esa ciudad es mayor que la que existe en las ciudades de mayor, ¿verdad?, de mayor territorio, y también en las ciudades de mayor densidad poblacional. Entonces usted no haya que hacer, no haya que hacer. Entonces es bueno que haya un acercamiento de verdad entre educadores y padres de familia, pero que ese acercamiento sea promovido y atizado por el superior gobierno mediante la creación de un ministerio de verdad que se llama el Ministerio de la Familia, y que aquí en República Dominicana se instalen, qué sé yo, escuela técnica o lo que sea, para educar a los padres de familia que todavía o que comienzan a tener hijos. Eso es muy importante, porque es muy penoso tener que reconocer que en tiempos anteriores, por ejemplo aquí en nuestro país, había un mayor respeto, un respeto absoluto entre los hijos y los padres. Miren, mi papá solamente tenía que mirarme a mí, siendo yo muchacho, cuando por ejemplo llegaba gente a la casa a hablar con él, y yo rápidamente me escurría, y me iba a mi habitación o me iba para el patio. En esos tiempos había un respeto total. En el caso de las escuelas y los padres, había también un cuidado y un respeto total entre los jóvenes estudiantes y los niños estudiantes con los profesores y directores de los centros públicos, porque en esos tiempos había muy pocos centros educativos privados, la mayoría eran públicos. Tanto es así que cuando un padre, y esto lo hemos repetido en múltiples ocasiones, cuando un papá llevaba a un niño o un adolescente a inscribir a la escuela, lo primero que le decía el papá al maestro era que él no podía ir a mi casa y decirme que usted lo puso de castigo o le dio una pela, porque yo le doy 5 pelas, y multiplico el castigo. Era así el apoyo que había entre los padres para con los maestros. Por ejemplo, en los campos, los maestros y directores de la escuelita del campo, de la escuela, se convertían en líderes de esas comunidades, porque los agricultores, cuando llegaban del pueblo cercano de vender sus productos, inmediatamente mandaban a buscar al maestro de la escuela para que le ayudara a sacar la cuenta, a ver si en la ciudad lo habían engañado. Era así la situación. Pero eso iba más lejos. En el caso de las hijas hembras, cuando ya estaban en edad casadera y se aparecía un enamorado de otra comunidad o de un pueblo cercano, inmediatamente se lo presentaban los padres al director de la escuela o al maestro de la escuela, para que éste después le diera su opinión acerca de si esa persona, ese enamorado de su hija, podía salirle un buen esposo o un buen compañero. Era así, y era así como los directores y profesores, sin quererlo ni buscarlo, se convertían en líderes de sus comunidades. ¿Cuánta diferencia existe ahora
con relación a cómo era esa situación. Entonces, hay muchas cosas que se pueden rescatar, claro, sin perder de vista de que estamos en otros tiempos, pero se pueden rescatar. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden colaborar mucho con esta situación, porque antes los medios de comunicación no sabemos si era una obligación de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que tenían que tener un programa educativo y cultural en su parrilla de programas. Todas las emisoras en esos tiempos, que los pueblos, un radiodifusor tenía una emisora, tenían que tener en su programación un programa educativo para educar y orientar al pueblo, a la gente. Hoy no. Hoy hay un monopolio que da pena de los medios de comunicación, y la lucha y la carrera es para ver cuáles tienen mayores programas que no valen la pena. Mayores programas, la mayoría de programas que lo que hacen es prostituir a los niños y a los jóvenes en vez de formarlo. Fíjense cómo es la cosa, ahora actualmente. Porque ya los 2 o 3 grupos económicos han monopolizado los medios de comunicación, y ellos con ese monopolio ponen los programas que según ellos en estos tiempos les significan mayor cantidad de rating, apoyándose en que los dominicanos, el pueblo, lo que sigue son esos programas que dan pena verlos. El programa en que participan mujeres que se llaman comunicadoras, jóvenes comunicadoras, mal sentadas, que se le ve todo, y ellas comienzan a discutir que tal mujer vive con tal empresario, y qué sé yo qué, y esto por aquí, y es como ellos dicen, echarle qué sé yo qué al bloque. Esa es la moda de ahora. Fíjense, yo no sé si es porque yo soy más viejo de la cuenta, pero eso da pena, la situación que se produce. Y solamente un gobierno que apriete la muñeca, ni siquiera a nivel de dictadura, porque ya eso no es posible, pero que sí apriete la muñeca, quizás podría lograr algo y frenar tanto desenfreno que hoy arropa a la sociedad de República Dominicana. Bien, señores, Pedro Pablo González ha estado con ustedes a través de este su canal Buena TV. Seguimos. El Centro Educativo Juan José Duarte, con casi 60 años de fundado, situado en la calle Benito González número 1 de Cancino Segundo. El Centro Educativo Juan José Duarte ofrece educación desde preescolar, primaria y secundaria. Centro Educativo Juan José Duarte, con 60 años de fundado, ubicado en la calle Benito González número 1 de Cancino Segundo. Ofrecemos educación preescolar, primaria y secundaria. Trabajamos mancomunadamente con la familia, con los padres, con las madres, con toda la familia de estas comunidades.
otra cara de la moneda.